imposible no enterarse de eso, ¿no? Y para los que saben lo que es una drive chain o un hash rate escrow, que es otro método, digamos, por el cual se puede crear un bridge con Bitcoin, el PowerHSM de cierta forma es como que estuviese implementando una drive chain por hardware. O sea, le proporciona a Bitcoin una drive chain, que básicamente una drive chain que es que el punto, digamos, de decisión lo tienen los mineros, acá en este caso es a través del hash rate, con la segundo layer de los pegnatories. O sea, no solo se necesita el hash rate, sino se necesita que los pegnatories den por válido ese hash rate. O sea que la seguridad del POUPEC está basada, digamos, en dos pilares. Se necesita el 51% del hash rate Bitcoin y el 51% de los pegnatories. Y si cualquiera de los dos no está presente, digamos, el dispositivo no va a estar firmando ninguna transacción. Eso es un poquito la evolución. Después, hubo muchas features que fueron apareciendo, attestation y otros features que tiene el dispositivo que lo puedo contar más adelante. Pero bueno, eso es un poquito el resumen de qué es el POUPEC. Muy interesante. Y creo que las próximas dos preguntas que teníamos anotadas ya las explicaste, pero después viene una que es interesante. ¿Se pueden robar los bitcoins creados por los pegnatories? ¿Por qué no se pueden robar? ¿Cómo es que se genera esa llave sin que no tengan acceso, pero que al mismo tiempo esa llave pueda firmar transacciones para liberar los bitcoins del POUPEC? Ok, está un poco entrecortado, pero creo que un poco la pregunta es, ¿se pueden robar? O sea, ¿cuáles serían los riesgos que están corriendo todos los usuarios, digamos, que al estar basados en Rustock? Hay riesgos específicos al POUPEC y riesgos que son compartidos con todos los breaches que tienen que ver con los riesgos llamémoslo operativos, de los programadores, quién controla a los programadores, por ejemplo, quién controla a los programadores que hacen modificaciones en el nodo Rustock. Bueno, hay un montón de gente que mira el código, pero cuanto más gente mejor, ¿no? O sea, hay riesgos que son compartidos con todas las code bases de los sistemas que tienen un consenso. Después hay ataques que podríamos llamar más particulares del POUPEC, que el ataque principal, o llamémoslo el que me viene a la cabeza, es el double spend al pegout. El double spend al pegout sería un ataque por el cual los mineros intentan hacer un double spend, o sea, salir a Bitcoin con una cantidad de RBTC, convertirlos a BTC, y al mismo tiempo quieren quedarse con esos RBTC en la red Rustock. Y para hacer eso tienen que revertir más de 4.000 bloques de Rustock, ¿no? Eso es muy difícil por varias razones. Primero, porque es inocultable. O sea, básicamente, haces un pegout. Primero tenés que tener los fondos tuyos, tenés que ser dueño de esos fondos para hacer el pegout. Bueno, supongamos que los compraste, etcétera, ¿no? Entonces obtenés los Bitcoin. Y después tenés que hacer un proceso por el cual tenés que revertir la blockchain Rustock, 4.000 bloques, que básicamente eso te lleva 2 días, y todo ese proceso es abierto. O sea, a partir de ese momento, o el hash rate desaparece instantáneamente y el sistema de monitoreo Armadillo lo puede ver en la blockchain Bitcoin. O sea, nosotros podemos ver estrictamente cómo se va construyendo una blockchain paralela maliciosa a cada momento. O sea que eso quedaría completamente expuesto. ¿Y cuál sería el resultado después de este intento de double spend? Bueno, los mineros se quedarían tanto con los bitcoins como con los RBTC si logran pasar estos 2 días y que la comunidad no haga nada, pero obviamente estos RBTC no van a tener valor, porque ya es obvio, ya todos los exchanges van a estar alertados de que esos BTC son BTC que no tienen colateral. O sea que no es un ataque que realmente yo puedo sacar provecho. Aparte, la comunidad en esos 2 días puede hacer 1000 cosas. Puede hardforkear la plataforma y sacarlos afuera, puede simplemente pausarla, avisarle a los exchanges o a cualquier otro. O sea, realmente es un ataque bastante tirado por los pelos. Yo no considero que eso sea un ataque viable, digamos. Otro riesgo, digamos, que me parece que es interesante para considerar es el bloqueo de los firmwares del PowerHSM. Yo estuve mucho tiempo atormentado por esta posibilidad hasta que vi al HSM2 funcionar smoothly, digamos, sin problemas. Lo que me atormentaba a mí era la posibilidad de que las reglas de consenso que implementaran los PowerHSM, que implementan este nodo Rustock, que es un ultra light node,
difieran, o sea, sean diferentes a las reglas que implementan los nodos y que para un determinado bloque producido por la blockchain Rootstock todos los dispositivos se bloqueen al mismo tiempo, ¿no? Y eso era un gran problema porque, digamos, automáticamente se paran los payouts y si no hay digamos, un proceso de upgrade de firmware, digamos, confiable, podrían quedar bloqueados por siempre, eventualmente. Para protegerse de ese ataque y de otros ataques también que tienen que ver con alguien que copte, que robe los dispositivos o que fuerce a los Pegnatorics a entregar los dispositivos, es un ataque parecido, se incluyó en el script, digamos, en el script que almacena los bitcoins de Rootstock, una federación de emergencia que se activa un año después de que los fondos no son movidos en absoluto. Y esta federación de emergencia no está controlada por PowerHSM ahora, digamos, no sé si en el futuro podríamos también, pero en principio no está controlada por los PowerHSM y sería una federación que devolvería los fondos a la blockchain Rootstock o a los nuevos Pegnatoris que en ese momento estén disponibles para. Así que, de nuevo, si ocurriera semejante situación, habría un año para decidir qué es lo mejor hacer. Y las personas que manejan... Uy, tengo un eco. Las personas que manejan esta federación de emergencia son personas reconocidas en el ambiente Bitcoin. Es Jameson Loeb, el CTO de Casa, maneja una. Nuestro querido amigo Adrián maneja otra. Y la tercera, son 4 en total. Lo debo tener anotado. Está en la página, está en RSKIP, donde se hizo esta propuesta, están Money on Chain, sí, acá la gente de Money on Chain tiene una y IOV Labs tiene otra. Y cada uno de ellos es independiente, o sea, no hay un control cruzado de estas claves. Así que creo que paga. Igual hubieron otras propuestas posteriores para reemplazar la multisig de emergencia por algún otro tipo de sistema para evitar el bloqueo. Pero por ahora tenemos la multisig de emergencia. Entonces, volviendo un poco atrás, estábamos hablando de riesgos y posibilidad de robos. Yo puedo seguir porque, digamos, un poco yo soy medio paranoico, eso quiere decir que estoy todo el tiempo pensando en todos los riesgos posibles, pero eso es un poco común a toda la gente que trabajó o trabaja en seguridad informática. Así que yo puedo seguir enumerando riesgos y eso no quiere decir que el bridge de Rootstock sea menos confiable, simplemente que uno tiene que ponerse en el lugar del atacante y evaluar todas las posibilidades. Otro riesgo posible es que los programadores, por ejemplo, introduzcan algún tipo de vulnerabilidad en el PowerHSM. Y para esa posibilidad tenemos varios mecanismos de protección. Los upgrades de los firmwares requieren las firmas de 3 personas, que son funcionarios que se juntan, digamos, para hacer una validación de la versión final del firmware, y aparte requiere la aprobación del Pegnatory con cada nueva instalación. Así que eso es un proceso que es bastante seguro, y al mismo tiempo una de los features que estamos pensando, digamos, ya fue diseñado hace bastante, pero está en el roadmap, es la posibilidad de que todo upgrade sea autorizado, o sea, primero anunciado en la blockchain de tal forma que solo pueda ocurrir si pasó una determinada cantidad de tiempo anunciado en la blockchain, y eso los dispositivos lo pueden hacer. Así que tenemos varias protecciones contra ese tipo de problemas. Así que, bueno, nada, creo que esos son los riesgos que más me vienen a la cabeza ahora. Si a ustedes se les ocurre otro, yo puedo tratar de evaluarlo. ¿Qué pasa si un cometa se estrella contra la Tierra? Bueno, yo les puedo comentar, no sé si tengo un poco de eco, pero bueno, eso por no tener los auriculares. Nosotros, o sea, no sé si tal vez es otra cuestión de interés, es cómo se eligen los Pegnatoris, ¿no? Y ahí sí, cuando se eligen los Pegnatoris, que es un proceso que involucra a la comunidad, digamos, la última vez se hizo fuertemente en conjunción con Sobrin. Tal vez las primeras veces no, las primeras veces eran más nosotros haciendo la elección, pero hay unos criterios que se utilizan para elegir a los Pegnatoris, que son obviamente lo que yo ya dije, de que tengan una buena reputación y que tengan la predisposición para participar. No pueden estar controlados o asociados fuertemente a otro Pegnatori, o sea, no puede haber control cruzado. Tienen que tener cierto nivel de seguridad operativa,
¿no? O sea, no puede ser que lo corran en su casa, tienen que tener un data center donde poder conectar un dispositivo físico con 24/7, etcétera, etcétera, y un nivel de seguridad física. No pueden pertenecer todos a la misma, llamémoslo, subindustria. Por ejemplo, no pueden ser todas wallets, no pueden ser todos exchange. Tratamos de que sean diversos. Eso es parte de la política. No pueden estar todos en una misma jurisdicción o jurisdicciones fuertemente relacionadas. No pueden ser, por ejemplo, todos en Estados Unidos o todos en un determinado bloque. Así que por eso hay diversidad en este momento, y me gustaría que haya más, pero hay bastante diversidad en todo el planeta. Y después una cuestión geográfica también, no pueden estar todos en Europa, por ejemplo, porque si hubiese una guerra en Europa y, no sé, se pierden los dispositivos, estaríamos en problemas. Así que tienen que estar también geográficamente distribuidos. Así que con eso bajamos, digamos, los riesgos a un montón de posibles ataques contra los Pegnatoris. Yo tengo preguntas, pero... Yo tengo una pregunta. Hay una fantasía que es recurrente y aparece todo el tiempo, esto nos la preguntan todo el tiempo, es ¿cómo es el proceso de generación de las private key que van adentro de los HSM y por qué es que el Pegnatory no tiene acceso a esa private key y no puede firmar transacciones fraudulentas? Sí. Así como las wallet ledger generan su propio seed y porque tienen un random number generation de hardware interno, los Pegnatories, los POW-HSM generan su propia clave. Y esta clave no estaba capeada externamente. En las primeras versiones, en los HSM1, sí, había un backup de la clave con doble encripción. Había una clave del Pegnatory y una clave de IOV Labs que contribuía a tener esta doble encripción. A partir de HSM2 eso no existe más. La clave nunca sale del dispositivo, ni siquiera encriptada. ¿Cómo es que uno valida de que esa clave fue creada correctamente? Porque hay nosotros los dispositivos van cargados con un firmware y hay un proceso que se llama attestation y hay lo que se llama un root of trust, una cadena de confianza por el cual uno puede ir validando, por ejemplo, que el firmware es un firmware con determinado hash y que ese firmware está firmado por IOV Labs y que a su vez eso está firmado por el fabricante del dispositivo, en este caso Ledger. O sea, uno puede ir validando certificados desde el firmware hacia arriba hasta llegar a la conclusión que el propio dispositivo está y Ledger detrás del dispositivo están validando ese firmware. Los dispositivos que usamos ya tienen una clave privada, digamos, interna del dispositivo, ¿no? O sea que los dispositivos nos prueban a nosotros que tienen un determinado firmware con una firma, ¿no? Y después nosotros podemos validar que esa firma es válida porque el fabricante, que en este caso es Ledger, nos da un certificado que nos dice que efectivamente la clave que está en ese dispositivo, la clave pública que está en ese dispositivo, es una clave que que ha salido de la fábrica de ellos. Eso se llama root of trust. Y bueno, el resultado final es que el Pegnatory, una vez que instala el dispositivo, tiene una especie de log donde puede validar que efectivamente el firmware que está instalado es ese, que no es otro, y que todo el proceso de generación de claves se hizo en forma correcta, ¿no? En este momento el proceso de instalación genera una attestation y las últimas 4 instalaciones se hicieron públicas esas atestaciones, que están si vas a la página web del Developers Portal, hay 4 attestations y la idea es que pronto estén las attestations de todos los dispositivos. Así que inclusive ahí compartí la attestation y la información de quiénes son los Pegnatories. No sé, Agus, si vos tenías alguna pregunta, porque tenía la mano levantada un rato largo. Sí, no, porque vi que ahí Maxi justo preguntó lo del tema de los HCMs. Yo primero aclaro una cosa, uso RSK, uso Medium Chain, uso Bit-Pro, me encanta, todo espectacular. Pero tengo que ser sincero una cosa, o sea, yo lo escuché a Sergio también me acuerdo al principio en Espacio Beacon cuando creo que ni siquiera se llamaba Rootstock, pero me acuerdo que estaba hablando de esto, güey, ahí te lo conozco hace ya una década. Y la parte que soy sincero y tengo que ser honesto es que lo uso porque tengo confianza en los que lo crearon, pero hay una cosa que siempre me costó y ahora sé que van haciendo un montón de cosas, por ejemplo con los HCMs que lo banco. El único problema es que la parte de los HCMs es como que
se me hace difícil teniendo la filosofía de Don't Trust, Verify, de que yo tengo que confiar de que efectivamente eso es así, porque en realidad yo no tengo una forma fehaciente de que, primero que existen, y no tengo, ¿cómo puedo garantizarme yo como usuario de saber que efectivamente todo eso está sucediendo? Bueno, está muy buena la pregunta. Te digo dos cosas, porque salen varios temas. Primero, si sos un usuario técnico, podés verificar todo lo que yo te dije, lo podés verificar. ¿Por qué? Porque el firmware tiene deterministic builds. Eso quiere decir que vos podés compilar el firmware y obtener exactamente una copia exacta del mismo firmware que está corriendo en los HSM. Y la cadena de root of trust, también, de hecho, la propia página donde figuran los attestations te permite, apretando unos botones, client-side dentro de tu computadora, hacer una verificación de que todos los certificados están correctos, pero obviamente el nivel de conocimiento técnico que uno necesita para realmente evaluar y decir, sí, esto es así, es alto. Eso no lo podemos cambiar. Digamos, nuestro objetivo siempre fue, y eso creo que está escrito en el white paper, es algún día migrar todo esto a una drive chain, ¿no? Con sus pros y sus... ¿VIP300 sería? ¿Cómo? ¿Con VIP300, Mirá, por ejemplo? Hay dos propuestas. Una que hicimos nosotros, que tiene el código BIP R11, porque no tiene el código asignado Bitcoin, que está pública, la hicimos inclusive antes de BIP300, y está BIP300. El Rusto que se puede adaptar a cualquiera de las dos. Nosotros no tenemos preferencia. Un poco la diferencia entre nuestra propuesta y la de Polestork, que es el BIP300, es que nosotros permitimos tener un tiempo, digamos, y un pasaje dinámico entre el POPEG y el hash rate escrow. Nosotros no creíamos, no estábamos seguros si los mineros iban a ser tan confiables como creíamos. O sea, yo no sé si estaría dispuesto de un día para otro a darle a los mineros, no sé, 500 millones de dólares en custodia, por más que el drive chain te requiere 6 meses para hacer el pegado, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra propuesta permite como hacer un pasaje gradual. O sea, por ejemplo, al principio requiere al menos 3 firmas de los pegnatoris y el 80% del hash, o no sé, el 30% del hash rate, después solo 2 firmas de los pegnatoris y el 80% del hash rate, y permite hacer un pasaje dinámico y fine-tuneado, digamos, de eso. Mientras que el BIP300 no, es todo nada, o sos drive chain o no. Así que por eso yo creo que el R11 aporta algo adicional. Pero la realidad es que, digamos, toda la comunidad Rustoker querría, al igual que vos, que esto fuese lo más fácil. El problema es que no hay otra forma de hacerlo. O sea, estamos hablando de que hicimos lo mejor que se puede hacer con la mejor tecnología y dentro de los límites que nos da Bitcoin. O sea, que es un trade-off, pero con la conciencia, digamos, tranquila de que el día que se implemente DriveChain, nosotros vamos a migrar. La contra de DriveChain es que realmente implementado con la propuesta de Polestork, sin esta posibilidad de hacer una mezcla, requerís, por ejemplo, 6 meses para sacar los fondos. Entonces estás después forzado a usar ciertos liquidity providers si querés sacar los fondos más rápido. Y eso, digamos, podría verse por la comunidad como una suerte de degradación de la calidad de Rustock. Bueno, en este momento cualquiera puede agarrar y sacar los fondos en 36 horas, pero yo estoy dispuesto, o sea, para mí paga, o sea, si pudiese hacerse 100% descentralizado, sería mejor. Además, Sergey, hay otros mecanismos, ¿no? Como el flyover y demás que se están creando, claro, que suplementan eso, ¿no? Entonces quizás se suma el drive chain para el mecanismo de máxima seguridad, se degrada, como decías vos, el tiempo de retiro, pero hay alternativas que se están creando bastante tras Minimize, que son que liberan fondos que en una validación, 2 validaciones de Bitcoin, ¿no? O sea, en 10 minutos. Sí, nosotros, digamos, en IOB implementó creo que está por salida de producción, ya no quiero tirar una fecha, pero no lo quiero spoilear, pero hace tiempo que está implementado a nivel consenso de RSK y ahora están los contratos listos y las aplicaciones listas para tener el flyover, que es una posibilidad en forma trust minimize, de hacer pay-ins y pay-outs
paints en una sola confirmación de bloque Bitcoin y payouts en unas pocas confirmaciones de bloque Rustock, o sea, súper rápido. Entonces, en ese caso, no importaría ya tanto tener una drive chain o no, en el sentido de la velocidad. Así que... Y lo otro que me sumo a los entrevistadores, porque como estás, está buenísimo todo lo que contás. Porque también hay mejoras pensadas incluso para la federación, ¿no? Habíamos hablado de las superfederaciones, el tema de se puede incluso mejorar dentro del modelo federado para hacerlo más resistente a la censura, ¿no? Sí. Hay varias propuestas, y acá yo tengo que hacer también un llamado a la comunidad, ¿no? O sea, digamos, cuanto más manos y más fuerza haya en la comunidad para trabajar en esto, más rápido lo vamos a lograr. Pero sí, hay propuestas, hay, por ejemplo, 2 propuestas súper interesantes. Una que es el RSKIP 305, que muestra cómo utilizando Segwit se puede tener muchos más pegnatories y a un costo menor de payout. Así que está en el roadmap, obviamente, si la comunidad lo banca, implementarlo. Hay otro RSKIP que es el 198, que se llama MinPeg, que lo que hace, eso es muy interesante, que lo que hace es crear una segunda federación que automáticamente traquea a los mineros activos de Rustock. ¿Eso quiere decir? Que todo minero que está minando activamente Rustock automáticamente recibe la posibilidad de participar en una federación que no reemplaza al POPEC, pero sí le da un segundo nivel de confirmación. O sea, no solo el POPEC tiene que aceptar, sino que también tienen que aceptar los mineros. Y esto de alguna forma vuelve un poco al concepto de ser abierto para que cualquiera pueda participar en la seguridad. O sea, lo que está claro que obviamente se requiere hash rate para participar, pero por lo menos podemos decir que cualquiera podría trabajar para asegurar los fondos Rustock si hacemos esta propuesta que es la 198. Y después otras propuestas, como me acuerdo varias charlas con Dieguito, de tener superfederaciones que hagan una mezcla de federados, o sea, que elijan por determinados periodos un subconjunto de federados para mantener la multisig chica, pero al mismo tiempo para que no sea fácil predecir quiénes son los federados. También es una interesante propuesta. Pero bueno, digamos, los recursos no son infinitos y bueno, siempre estamos priorizando las cosas que nos parecen más urgentes, ¿no? Pepe, te doy la palabra. Querías preguntar algo. Gracias, Manu. Sí, una pregunta para Diego y Sergio. Me gustaría saber su opinión acerca de la hipótesis o tesis de el futuro multichain. ¿Qué opinan ustedes si realmente en el futuro, pues sí, si van a existir muchas cadenas y que se van a poder comunicar entre ellas? ¿Y cuáles son algunos obstáculos que tendrían estos puentes, bridges? Uh-huh. Y si pudiésemos usar una tecnología similar a la de estos como, ¿cómo se llaman? HSMs, para hacer uh-huh. que los puentes sean pues más cross-minimized. Uh-huh. ¿Querés responder vos, Dieguito, o empiezo yo? O sea, voy a responder desde lo muy conceptual y después le paso la palabra a Sergey para que hable más de lo técnico, pero nuestra visión ya desde fines del 2015 que venimos hablando, ¿no? De la Internet del valor y de este concepto de que en realidad lo que Bitcoin creó es el nacimiento de una Internet, una red de redes para la gestión del valor, ¿no? Atesoramiento y gestión del valor. Y en ese sentido siempre pensamos en interoperabilidad y Rustock de hecho es la primer blockchain interoperable con otra blockchain y desde enero del 2018 que está en producción y diría que es como el pionero en interoperabilidad blockchain en ese sentido, por lo menos en producción y con el valor que tiene. Se han hackeado y se han caído miles de breaches y Rustock sigue ahí funcionando hace 5 años con 4.000 bitcoins en juego. Así que nada, creo que siempre nuestra mirada fue de interoperabilidad, porque ya de hecho Rustock es
otra blockchain interoperable, o sea, integrada con Bitcoin, ¿no? Que es una sidechain, es eso. Incluso, y ahí Sergio va a poder charlar más, como decía, hay un problema que es que Bitcoin no puede interpretar una transacción de Rootstock para poder minimizar la redención o la recuperación de Bitcoins de Rootstock a Bitcoin, y por eso tuvimos que hacer los PEX y la federación, pero en realidad con dos blockchains que son, digamos, que son smart contract enabled o Turing complete, vos podrías hacer un fully trust minimized o completamente o minimizada digamos, y hay diseños, hay un diseño que hizo Sergio hace varios años para generar exactamente eso, o sea que podrías tener un bridge que es trust minimized entre, por ejemplo, Rootstock sin necesidad de una federación y Ethereum. En su momento el problema es que era prohibitivo el costo en Ethereum por cómo era el proof of work de Ethereum, pero creo que ahí Sergio puede contar un poco más. El modelo es viable de generar trust minimized bridges entre blockchains que se pueden entender entre sí, ¿no? Sí, digamos que los bridges evolucionaron y muchos de los bridges que surgieron en estos años era esperable que se caigan o que sean hackeados. O sea, un bridge sin HCM basado en computadoras personales donde digamos, están todas las claves finalmente controladas por un solo ente, como el de, creo que fue el de Ronnie, el de la blockchain esta de juegos, donde hackearon uno y automáticamente hackearon todos, porque básicamente uno controlaba a todos. O sea, había muchas cosas predecibles. Yo creo en un mundo multi-chain, pero no, un montón de estos participantes que están dando vueltas no van a subsistir. El problema que siempre tuvo, los bridges de validación cruzada, o sea, también se llaman bridges de consenso, donde cada blockchain valida el consenso de otra, digamos, el caso un poco más que ya fue implementado es el IBC, el de Cosmos, creo que es un bridge de consenso. Perdón, el problema que tienen los bridges de consenso es que todas estas blockchains están cambiando el consenso. O sea, ninguna blockchain, salvo Bitcoin, tiene el nivel de madurez para decir, bueno, yo no voy a cambiar nunca más ni mi algoritmo de consenso, ni mi formato de bloques, ni mi prueba, lo que fuese. Entonces, si vos creas un bridge de consenso que finalmente hay una clave de upgrade, porque tenés que estar preparado para un cambio de consenso de la otra blockchain, ¿y quién tiene esa clave de upgrade? Y finalmente llegás a lo mismo, llegás a que estás confiando en un tercero. Entonces, por eso es difícil hacer bridges de consenso sin que haya una maduración de todo el ecosistema. Otro problema de los bridges de consenso es que uno tiene que tener un light client para cada una de las blockchains que conecta. O sea, si yo quiero hacer una cosa tipo multi-chain donde me conecto con un montón de blockchains y para cada una de ellas tengo que implementar su propio light client en contratos inteligentes, el costo es muy alto. Así que yo creo que van a surgir, pero requiere maduración. Lo que claramente son superiores son aquellos bridges que pueden ser sincrónicos, que es lo que yo dije antes, que era una de las salvedades del teorema de Samyatin. ¿Qué bridges pueden ser sincrónicos? Los rollups pueden ser sincrónicos porque finalmente son bloques que se sincronizan con la blockchain de base. O sea, si yo hago un rollup sobre Rootstock, ese rollup puede tener un bridge 100% seguro, porque es sincrónico. Así que hay posibilidades de tener bridges 100% seguros, pero obviamente parten de un ecosistema base, o sea, no pueden conectar fácilmente muchos digamos, ecosistemas. Y para mí el Drive Chain es un game changer, porque uno de los proyectos, y esto voy a adelantar algo, no sé si están las personas dale. En el Meet, pero tenemos un proyecto con otra blockchain, digamos, no voy a decir cuáles, pero con otra blockchain de las primeras, digamos, en TLB, de implementar una drive chain para mostrar, digamos, no es porque a mí me interese particularmente esta otra blockchain, sino para hacer una muestra real de una drive chain funcionando, porque no existe todavía ninguna drive chain funcionando, y mostrar que se puede usar ese modelo de confianza. O sea, y esperamos hacerlo con Rootstock. Y eso no es, de nuevo digo, no es porque me interese especialmente otra blockchain que no sea Bitcoin, pero me parece súper importante poder mostrar a la comunidad una drive chain funcionando, manejando un TLB importante, no manejando
migajas, sino manejando realmente. A ver si entendí. Ustedes harían un deploy de un Rustock que sería drive chain de Dogecoin, por ejemplo. No, usaríamos Rustock mismo. Haríamos un bridge con una blockchain que utilice el mecanismo de drive chain. Perfecto, ya te entendí. O sea, por ejemplo, si fuese Dogecoin, tendríamos como Smart Dogecoin sobre Rustock. Ok. A ver, ¿a quiénes les gustaría ver a Mañonchenko en colateral Doge? Este es un proyecto de sí. Oye, Sergio, y una pregunta ahorita que mencionaste los rollups. En RSK, ¿qué piensan de los CK rollups? ¿Ya están trabajando en ellos? No sé si tengas algún comentario acerca de eso. Sí, hay un team en RSK que desarrolló un CK Rollup basado en CK Sync 1.0, lo deployó en testnet y no sé, eso sinceramente tendría que consultar con Diego Massini, no sé si el objetivo ahora es deployarlo directamente sobre mainnet o esperar directamente a deployar CK Sync 2.0, que básicamente es una CK EVM, o sea, te permite hacer contratos inteligentes. CK Sync 1.0 permite solo hacer pagos súper baratos y inclusive en cualquier token, pagando fees en otros tokens, está súper bueno, pero no tiene contratos inteligentes. Tiene un mínimo contrato que es el de exchange, donde yo puedo hacer una especie de swap entre dos tokens. Pero CK Sync 2.0, que es la CK IBM, permite correr contratos inteligentes en Zero Knowledge. Así que no sé si no están directamente esperando para migrar esta otra layer y saltear ya todo el proceso que se hizo con CK Sync 1.0. Así que te lo puedo averiguar, no sé quién lo preguntó para otra oportunidad. Otra consulta. ¿Cuál es la forma más directa de entrar y salir de RSK a BTC para un usuario regular? Dieguito. No. A ver, para un usuario regular, perdón, me comí un payaso. Yo creo que lo mejor, por ejemplo, tenés wallets como Defiant, que son non-custodial, donde te facilita la interacción con el PEG. O sea, vos mandás tus bitcoins ahí y en la misma interfaz solamente tenés que esperar. Es una cuestión de tiempo. Y si no, tenés que ir a soluciones, digamos, como decíamos, intermediadas, donde estás expuesto a un intermediario, pero por un corto tiempo, como Liquality o creo que Sovereign también tiene su bridge. O sea, podés usar soluciones donde alguien provee la liquidez para que salgas más rápido. Entonces depende del monto, podés elegir estar expuesto brevemente a un intermediario, o lo podés hacer vía bridge con Defiant, que mandás los RBTCs o los bitcoins, y de ahí mismo vía PEG lo hace y tenés que esperar al día siguiente, pero eso tiene un costo bastante bajo. Yo lo he hecho, lo uso bastante. El two-way PEG, para explicarlo bien simple, funciona perfecto en Defiant. Yo lo hice varias veces, el PEG-in, el PEG-out, usando el método bien Trust-Minimize, que si no lo usás, o sea, antes era como rocket science, y realmente con Defiant puedes hacer el two-way PEG, sí, fácil. Esperarlo. Hay que esperar. La vuelta sale, a mí me costó $7, ¿ok? Entonces es un poco caro. La forma... La ida es barata. La ida es muy barata, es una transacción de Bitcoin. La vuelta te sale más porque es una multifirma y bueno, entiendo que por eso es tan caro. Es una multifirma de Bitcoin. Entiendo, no sé, vos corregime, Dieguito, ahí. El motivo... Sí, hay unas optimizaciones que fueron el último hard fork para justamente hacer que el payout o la salida fuera más económica, que fue lo que generó el quilombo con porque se usaron unos scripting de Bitcoin que no son estándar, o sea, son válidos pero no estándar. Yo calculo que pronto eso se va a meter. Y después también está la aplicación, ¿no? El two-way app que tienen que habilitarle la salida, y que eso también es otra alternativa
más fácil de usar. Sí, que ahí tengo la pregunta que ya que estamos, o sea, está a lo que se refiere ahí, Agus, Dieguito, es que si vos usás 3 Oro Ledger, que obviamente Defiant para montos bajos está perfecto, pero si vas a mover 3, 4, 5 bitcoins, capaz que no vas a ir a usar una hot wallet. Sí. Ahí tenés el pay-in, o sea, llevarlo de Bitcoin a RBTC, lo puedes hacer con Ledger, con Trezor, hay una aplicación que generó IOB Labs, que básicamente hacerlo para mortales el tubo de PEG, que está funcionando perfecto el peg-in, pero el peg-out todavía esa parte no está. Y la pregunta que yo privadamente a Diego le he hecho 500 veces, ¿cuándo va a estar? No en los próximos, está en el roadmap muy cerca, está en el próximo, sí. En el próximo Q. Así que eso está viniendo. Yo averigüé porque sabía que me ibas a preguntar y no sé si pero me dijeron que antes de fin de mes está, así que sí. Wow, sí. Super noticia, te tomo la palabra. Y otra una cosa que hago, siempre hay imponderables, ¿no? Pero bueno, nada, eso es lo que me dijeron. Una cosa que hago yo es la siguiente, les voy a decir un hack, porque obviamente yo a veces tengo que mover un poquito más de fondos y demás, y lo que voy haciendo es los quiebro, o sea, mando a una wallet intermediaria de Defiant un pedazo, no el total de lo que quiero mover, inicio el proceso, digamos, eso cuando hago el peg-in, inicio el proceso para eso, ya cuando el proceso está iniciado, veo que esos fondos ya no están en control de la wallet, entonces están en dirección del peg, y ahí mando otro pedacito. Entonces es como que tengo en proceso, digamos, del peg un pedazo, y en la hot wallet reduzco la exposición. ¿Se entiende? O sea, si quiero mandar 3 Bitcoin, mando un Bitcoin a la hot wallet de Defiant, empiezo el proceso de pasarlo por el PEG, cuando tiene una validación, mando otro Bitcoin, empiezo el proceso del PEG, y ahí mando otro Bitcoin, entonces nunca estoy expuesto más que con un Bitcoin, por ejemplo. Pero ¿cuál es el riesgo de Defiant, por ejemplo? O sea, Defiant no es non-custodial igual. Es non-custodial, pero bueno, vos decís, bueno, tenés el riesgo de que el seed está en no es un cold storage, ¿no? Está en una billetera mobile, que es relativamente seguro el entorno, pero es menos que un cold storage, ¿no? Depende de cuánta plata esté moviendo, te puedes sentir más incómodo. O sea, los paranoicos, como Sergio, como yo, a veces hacemos cosas que tienen que ver más con sobre todo porque ahora hay una cosa que tiene el nuevo PEG que te permite poner la dirección de destino, y eso Defiant lo maneja, eso va en la metadata. Pues si no, vos podrías ir, yo antes lo hacía a bajo nivel, directamente mandaba la transacción Bitcoin, pero hay algo con los derivation paths de cómo se crea la dirección de destino de forma automática, si no le metes la metadata de la dirección de destino donde querés que te lleguen los RBTCs, los Bitcoin del lado Rootstock, que es medio incómodo hacerlo a mano, porque si no antes yo lo que hacía directamente era averiguaba cuál es la dirección del PEG, que eso se puede averiguar preguntándole al bridge contract de Rootstock, y yo mandaba los bitcoins directamente al PEG y después los recibía del otro lado. Pero bueno, mucho más fácil, digo, eso claramente no es para que ¿Cómo lo haría? Y si con conocimiento técnico, suponete cómo sería el canal que tenés que hacer, ¿qué tenés que bajarte? ¿El nodo lo necesitas entero o no? No, porque vos lo que haces es vas al bridge contract. El bridge contract tiene varios métodos, eso lo haces con un explorador de contratos, no sé, puedo decir MyCrypto, ponele. Vas al bridge contract de Rootstock, le consultás cuál es el address del PEG, te va a tirar el address Bitcoin del PEG, mandás los Bitcoins ahí, y eso automáticamente te va a dar RBTC en la dirección hermana de esa dirección Bitcoin desde donde mandaste los Bitcoins del lado Rootstock. Pero esa derivación para la dirección hermana de Rootstock no es la derivación, el camino de derivación estándar de Rootstock, sino que usa el camino de derivación de Bitcoin, porque lo infiere. Sergey lo puede explicar mejor, pero infiere la dirección de Rootstock a partir de la dirección Bitcoin. Entonces, hay una vueltita ahí para poder acceder a los Bitcoins del lado de Rootstock. Todo eso no existe si lo haces vía Defiant, porque usa metadata y cosas que es mucho más fácil todo, no tenés que andar complicándote.
Y hago la aclaración, igual está el FastBTC, que es una solución que creó Sobrin, que la verdad que es muy fácil de usar. Yo lo he usado y miles de usuarios lo han usado cientos de veces. Liquality también. Y Liquality también, que funciona muy bien y que no en los más de 2 años que está funcionando nunca ha habido algún problema y bueno, nada. Sí, todo esto que hablamos eso de es para usar el PEG es para los hiperparanoicos. Mi recomendación, antes de que alguno se mande a hacerlo low level, mi recomendación es no hacerlo low level sin haber leído exactamente cuáles son los requerimientos que están en la página web del Dev Portal, porque se requiere que si se hace low level, que la dirección de origen del primer input sea un pay to public key hash o puede ser Segwit, pero tiene que tener un formato. O llamarlo a Ale Caballero por las dudas, que lo explique. Sí. Bueno, lo tenemos a Ishi desde El Salvador, supongo, con la mano levantada. Ishi, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andan todos? Un fuerte abrazo, Manu, y para todos. Bueno, para mí siempre es un placer poder escuchar a Sergio. Lo escucho en cada oportunidad que tengo porque creo que la parte técnica es bastante importante cuando referente a los puntos de seguridad se refiere, ¿no? Yo quiero hacer unas preguntas ahorita no enfocadas tanto a lo técnico, sino más que todo a nivel de la percepción de la sidechain en particular, ¿verdad? Porque yo creo que parte del éxito de la sidechain, aparte de todo el tema de la seguridad, viene con el tema de la adopción, igual que Bitcoin. Hay un tema aquí, o sea, y lo voy a decir como lo pienso, ustedes me dicen la opinión en particular, pero sabemos, por ejemplo, que hay diferentes corrientes a nivel de los bitcoiners, unos que piensan más fuerte, otros que son un poquito más duros, y hay una cierta cuestión de recelo. Ahora, muy a menudo escuchamos decir que, por ejemplo, no sé, algo ustedes pueden decir que puede ser cierto, pero a mí en lo personal como bitcoiner no me gusta mucho eso, es decir, cuando hablamos de Rusto, tiene lo mejor de Ethereum y lo mejor de Bitcoin. Entonces, yo como bitcoiner no me siento muy cómodo en ese sentido porque para mí siempre lo mejor es Bitcoin, pero es un tipo de eslogan. Entonces, cuando se menciona este tipo de eslogan, a nivel del protocolo, estoy hablando de la sidechain en particular, entra como en una especie de conflicto. Es decir, cuando mencionamos esto, hay cierta parte de Ethereum que asocia, digamos Ethereum o el mundo cripto, etcétera, asocia a Rustock, RSK en particular, como con raíz Bitcoiner. Al menos yo lo percibo de esa manera y como alguien mencionó anteriormente, creo que parte de la confianza que depositamos a nivel de ciertos protocolos y de la sidechain como tales por las personas que están por detrás, porque sabemos que tienen un corazón, digámosle de esta manera, bitcoiner. Pero entonces, cuando decimos o vendemos esas dos ideas, que Rustock tiene lo mejor de Ethereum, de cripto y lo mejor de Bitcoin, entra cierto en las personas que están escuchando, o sea, los que se quieren adoptar, cierto conflicto. Entonces decir, bueno, el objetivo de Rustock está orientado más a la parte bitcoiner o también está tirado a la parte cripto Ethereum. Entonces, allí es donde siento que a nivel de la comunidad bitcoiner hay como una especie de que no se termina todavía de entender, ¿verdad? Y hay ciertos ataques duros. Pero en ese sentido, mi pregunta, sí, no sé si alguien quiere aportar algo. Sí, si querés, digamos, porque me parece está bueno lo que decís. Es como, quizás ese eslogan hace creer que se está tratando de decir que Rustock es un reemplazo para Bitcoin, lo cual no lo es, ¿no? Es como, claramente, si uno quiere manejar Bitcoin con máxima seguridad, es Bitcoin, ¿no? La red para hacerlo. Lo que pasa es que Rustock trae nuevas funcionalidades y dentro de lo que es posible, que era un poco lo que decías, Sergey, es el ecosistema más seguro para gestionar bitcoins con contratos inteligentes, ¿no? Y eso es como el espíritu de Rustock, es decir, hay un montón de funcionalidades que no son posibles en Bitcoin
y que son posibles en Rustock con la máxima minimización de la confianza en terceros posible en ese entorno. Hay un concepto, está el trilema académico, ¿no? Yo lo mencioné antes, que es, pero hay un trilema blockchain que no es académico, que es funcional, que a mí me gusta usar, que es decir, hay siempre si se quiere, un trade-off, o sea, entre seguridad, funcionalidad y escalabilidad. O sea, si uno quiere tener más funcionalidad, está sacrificando seguridad y está sacrificando escalabilidad porque necesitas más recursos, ¿no? Para procesar más funcionalidad, y lo mismo pasa con la escalabilidad y la seguridad. Bitcoin está diseñado para maximizar la seguridad. ¿Y qué hizo? Sacrificó escalabilidad, hay límites, digamos, en la cantidad de transacciones, sacrificó, digamos, funcionalidad. El lenguaje de programación de Bitcoin no tiene bifurcación lógica, no tiene recursividad, o sea, sacrifica cosas y por eso es la red más segura, ¿no? Incluso ha habido análisis del protocolo de consenso, donde el consenso Nakamoto, que es el de Bitcoin, es el más seguro en términos de... Después viene el de Rustock, interesantemente, que es el que creó Sergey, que se llama D-Core Plus. Y en ese sentido, Rustock hace concesiones. No es que trata de ser igual que Bitcoin en seguridad. Está sacrificando la seguridad porque ya de movida el lenguaje de programación de Rustock es Solidity, con lo cual tiene una superficie de ataque mucho mayor. Hay, digamos, un montón de cosas donde sacrifica. Hay una cuestión, esto que hablábamos, ¿no? Los bitcoins que están en Rustock tienen ciertas asunciones de seguridad, de seguridad extra, digamos, que no tiene Bitcoin, con lo cual en ningún caso creo que el concepto es decir, ok, es la mejor manera de acceder a la funcionalidad que tiene Ethereum en un entorno Bitcoin, pero no es que dice con esto es mejor o más seguro que operar en Bitcoin, ¿no? Sino, eso es un poco lo que... Estoy súper de acuerdo, pero también es cierto que cualquier eslogan que uno le quiera poner a una blockchain es muy difícil poner un eslogan y que sea cierto. O sea, yo digo, bueno, Rustock es la red de contratos inteligentes más segura que existe, ¿no? Y bueno, sí, desde el punto de vista hash rate sí, pero desde otro punto de vista, no sé, es muy difícil comparar la seguridad entre una blockchain proof of stake y una blockchain proof of work. Hay que ver quiénes son los participantes, cuál es el coeficiente de Nakamoto de la cantidad de participantes que realmente afectan. O sea, es difícil, yo no confío en ningún eslogan de ninguna blockchain. Así que, digamos, hay que escucharlos todos como lo que son. Son un poquito de propaganda, un poquito de clickbait, para que la gente piense. Sí, pero a veces son simplificaciones para que la gente pueda conectar con el concepto, pero no buscan... Sí, estoy de acuerdo, o sea, como no buscan ser una definición técnica, son eslogans para tratar de sintetizar cosas hipercomplejas, ¿no? Ok. Otra cosa que vos... Sí, si gustas lanzo la otra pregunta, Sergio, y aprovechás para si ibas a reforzar esa parte. La otra cuestión es, hemos escuchado ahorita hablar y podemos confiar en toda la parte de la seguridad que está detrás de Rustock. Ahora, Rustock se vuelve una SH en particular y lo que la robustece son los protocolos que se van montando sobre él. Ahora, la pregunta en concreto es la siguiente. ¿Cómo juega el papel de Rustock, que es súper seguro, pero por ejemplo, viene un protocolo que se monta sobre Rustock y su seguridad es débil? Entonces, al final, un usuario no va a perder a lo mejor sus fondos por la pérdida a nivel del puente como tal, de la sidechain en particular, pero el usuario puede perder sus fondos por la debilidad del protocolo. Entonces, ¿cómo juega esa parte? Porque al final la gente no va a decir, ¿verdad? El protocolo tal, o sea, el protocolo tal está montado sobre Rustock y allí se va en la colada. Esa parte me gustaría saber también la opinión de ustedes al respecto sobre cuando un protocolo se monta, ¿hay ciertos lineamientos o cómo figura esa parte? Sí. Hay varias cuestiones ahí. Primero, como blockchain abierta, nosotros no podemos imponer lineamientos a los proyectos que hacen lo que quieran hacer, ¿no? Digamos, eso por un lado.
por otro lado, siempre que uno compara un protocolo, lo tiene que comparar con otra cosa semejante, no sé, para uno decir, bueno, ¿es más seguro o menos seguro? La realidad es que, como decía Diego, si yo tengo que comparar, ¿qué es más seguro? ¿Tener RAPBTC en Ethereum o tener RBTC en Rootstock? Donde pienso, ¿no? RAPBTC es controlado por una sola compañía, por BitGo. O sea, hay otra compañía asociada, pero esencialmente ellos tienen las claves de todo y acá donde tengo una federación con al menos 11 o 9, no sé cuántos son ahora Pegnatoris, cada uno con un HCM, y yo confío mucho más en Rootstock, ¿no? O sea, siempre hay que compararlo con otra red. Así que, pero... Sí, claro, pero la seguridad es relativa, ¿no? Y creo algo, Sergey, que también siempre charlamos, es en cualquier software que no tiene una superficie de ataque conocida, que es lo que pasa con cualquier software Turing complete, ¿no? O sea, con basado en un lenguaje de programación Turing complete de cierto tamaño, hay un proceso de hardening, ¿no? Hay un tema de los protocolos expuestos a ataques y más siendo protocolos de código abierto, a través de los años, si tienen suficiente valor en juego, y bueno, se los asume seguros, nunca tenés la certeza, como excepto que le hagas verificación formal o sea un lenguaje de programación que no es Turing complete, pero es como que en ese sentido la respuesta, yo creo que también es, hoy Marion Chain no sé cuánto tiene, $100 millones más o menos en juego dentro del protocolo, Manu. 70. Sí, 80, 70. Bueno, ese es un bounty para cualquier hacker del mundo que puedes mirar cómo está hecho el código fuente y demás. Es un bounty de 70 palos, o sea, de $70 millones. Entonces, es seguro porque está corriendo hace, ¿cuánto? 4 años, tiene $100 millones en juego, y es de código abierto, entonces a la larga la respuesta es siempre, yo diría, sobre un protocolo nuevo que surja, siempre con cuidado, poniendo pocos fondos y esperando a que el protocolo digamos, se endurezca, ¿no? Pase su proceso de hardening. Yo quiero agregar que no sé por qué, no sé si es la ideología Bitcoin, tengo la impresión de que en Rootstock hay muchos menos chantas que en otras, no sé si hay gente de otros lados, de Latinoamérica acá, que no saben qué significa chanta, pero en argentino chanta es estafador, ¿no? Tengo la fuerte impresión de que Rootstock no atrae estafas. No sé, mira, no sé. Igual nadie puede hacerse responsable por la seguridad de un protocolo. Yo no me puedo hacer responsable por la seguridad de Rootstock. Yo hago todo lo posible, mis mayores esfuerzos, yo mismo controlo cosas, pero yo no me puedo hacer responsable porque hay muchas piezas en movimiento, mucha gente trabajando, así que me parece que el que cada uno tiene que validar y cada uno hacer su propio criterio vale para Rootstock como vale para cualquier otro protocolo sobre Rootstock. O sea, lo digo... Como vale, digamos, sobre Bitcoin, perdón que te interrumpa. También, obvio. Sergio, pero a ver, sobre Bitcoin van los ordinals y hay gente que los odia, los detesta, y nada, es una red abierta. Rootstock en ese sentido de Ishi es una red abierta, y puede ir y deployar el que tenga ganas el protocolo, y si es un chanta, es un estafador o implementa algo que no funciona, es abierto. Si paga el fee a los mineros de Bitcoin para poder ejecutar transacciones, si viene un usuario que quiere usar, la gracia de RSK es que es una open, es una red abierta que cualquiera puede ir y deployar y usar sin censura. Yo tengo una sola pregunta más. Sé que Sergio se tiene que ir en unos minutos, me comentó en privado, no sé cómo está Dieguito, y no sé cómo está unos Max. minutos más me puedo quedar. Así buenísimo. Tenemos mano levantada de Pepe y de Agus. No sé si quieren preguntar. Última pregunta para cada uno, y yo tengo una última que quería hacer. La mía era acerca de si quisiera hacer un Pegnatory, ¿qué necesito? En términos de hardware, no sé qué utilicen, Intel SGX o algo así, y si necesito básicamente pedirle permiso a alguien, porque creo que te escuché algo así que alguien te verificaba el hardware para que no haya backdoors instalados o algo así. El proceso, digamos, hasta ahora el proceso,
cuando algún Pegnatory se bajaba, se disparaba desde IOV Lab, buscábamos, digamos, en la comunidad propuestas, por ejemplo, en el último proceso donde se agregaron Pegnatories, Sobrin fue quien propuso diferentes Pegnatories, y después cada uno de estos fueron evaluados frente a unos criterios que yo mencioné antes un poco, que tienen que ver con la reputación, que tienen que ver con la jurisdicción. En este momento el peso, digamos,